conciencia. Como ustedes sabrán, el objetivo del curso, como siempre le digo a los alumnos, ¿cuál es el objetivo del curso? ¿No? El doctor Jara, el primer día que se reunió con todos ustedes, les dio la bienvenida, como hubiera sido ayer, ¿no? Y pensar que ya están terminando el curso. Y les decía, el objetivo del curso es básicamente hacer una buena historia clínica, ¿no? Y hacer una buena historia clínica implica dos aspectos importantes, ¿no? Por un lado, lo que es el interrogatorio, ¿no? Que nosotros tenemos que preguntar, debemos saber qué cosa preguntar, ¿no? Y la otra parte fundamental es el examen clínico, ¿no? Con esos 4 pasos que ustedes muy bien ya lo conocen: inspección, palpación, percusión, auscultación. Y en función a eso plantear un síndrome. Entonces, ahora lo que estamos es, ustedes en el capítulo de neurología, y decía, así como la historia está estructurada, ¿no? Ustedes, el objetivo en este semestre, ¿cuál era? Que ustedes tengan estructurado los pasos, ¿no? Uno tras otro, secuencialmente, de cómo es la historia clínica, ¿no? Cómo es que empiezo con endoscopía, luego paso para filiación y enfermedad. Entonces voy avanzando ordenadamente. De la misma manera, neurología, en el examen clínico está ordenado, ¿no? Entonces, y el primer aspecto que yo debo valorar es el estado de conciencia. Entonces, muchos nos preguntaremos qué cosa es estado de conciencia. ¿Alguna idea de lo que es el estado de conciencia? ¿No? Para ello, ¿qué cosa ustedes van a recordar? Semiología, ¿qué cosa ha sido durante este semestre? Recordar todos los cursos que ustedes han llevado en sus exámenes, en sus cursos básicos, para poderlos integrar. Y entonces alguien me dirá, sí, me tengo que acordar de embriología, claro, de dónde procede el sistema nervioso, ¿no? Alguien me dirá, pero me tengo que acordar de anatomía, cuáles son las estructuras, ¿no?, del sistema nervioso. El otro me dirá, oye, me tengo que acordar un poco de histología, cuál será la unidad funcional, ¿no?, del sistema nervioso. O me tengo que acordar de la bioquímica, ¿no?, cómo serán esos neurotransmisores desde el punto de vista bioquímico. Bien, entonces van a ir ustedes progresivamente integrando, y obviamente lo que va a incidir bastante es que me tengo que acordar de la fisiología y me tengo que acordar de qué, de la fisiopatología, que son dos aspectos importantes: la fisiológico, lo que es normal, y si es que ya hay alguna situación anormal, ya plantearé mi fisiopatología. Los problemas neurológicos, ¿no?, como ustedes lo han visto en su práctica diaria, inclusive su asistencia ya en los hospitales, las situaciones o problemas neurológicos son de vida o muerte, ¿no? Problemas agudos, subagudos o crónicos que te pueden dejar, ¿qué cosa? Secuelas muy severas que pueden ser irreversibles o inclusive llevarte a la muerte. Por lo tanto, nosotros debemos tener, ¿qué cosa? Debemos ser acuciosos en poder identificar rápidamente si mi paciente con problema neurológico está en alto riesgo de tener problemas, ¿no? De pronto se me ocurre, ¿no? Yo digo, tiene un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Tengo que hacer la valoración clínica y alguien dice, hay que hacerle su glajo. ¿Y el glajo para qué te va a servir? Para ver cuál es su pronóstico, ¿no? O ver el compromiso, los procedimientos que yo tengo que hacer. O alguien dirá, no, de repente, ¿cómo es el manejo, ¿no?, en cuanto a la presión intracerebral, la perfusión cerebral, mejoraré de la presión arterial media, ¿no? Todas esas cosas que ustedes ya lo han hecho y que son importantes. Te acordarás de por qué la hipoglicemia y después la hipoxemia, ¿no?, y por qué va a haber lesión neuronal difusa. Todos esos aspectos que ustedes ya lo saben, ahora lo van a aplicar desde el punto de vista clínico, ¿no? Y entonces van a decir, mira, este paciente, de acuerdo a mi valoración de estado de conciencia, está o no está en una situación grave, y si es que está grave, es una situación reversible o no es reversible, ¿no? Y si no es reversible, ¿cuál es el pronóstico en el tiempo y las complicaciones que puede hacer ese paciente? Entonces, el estado de conciencia es la capacidad, ¿no?, la capacidad que va a tener el ser humano de ¿qué? De relacionar su parte interna, o sea, ¿no?, de saber qué cosa está pasando en él,
y qué cosa está pasando en su entorno, ¿no? Entonces, para ello tiene que haber elementos importantes desde el punto de vista estructural en cuanto a su funcionamiento. ¿Cuáles son esas estructuras que participan? Porque esto que les estoy preguntando es lo que ya ustedes deben saber, ¿no? Porque ya no estamos haciendo curso de anatomía, de fisiología, de curso de bioquímica, ni nada de eso. Solamente, ¿cuáles creen que son las estructuras que participan en el estado de conciencia? ¿No? Por ejemplo, yo les puedo lanzar y decir que es el sistema límbico. Entonces ustedes rápidamente se dirán, ¿y qué cosa es el sistema límbico? ¿Qué estructuras están en el sistema límbico? ¿O es el sistema reticular activador ascendente? ¿No? ¿O es elementos que están en la región cortical o subcortical? ¿No? O en la situación del mesencéfalo. Entonces, el curso en cuanto a la clase no es hacer eso. Yo les estoy recordando, pero en el examen sí pueden venir, porque siempre deben beneficiarse las personas que vienen a la clase, ¿no? Los que no vienen de alguna manera tienen que, porque vamos a preguntar también de lo que estamos hablando. Entonces, para que el estado de conciencia está expresado desde el punto de vista clínico en base a dos cosas. ¿Cuáles son? El estado de vigía. ¿Qué significa vigía? Vigía significa que yo esté despierto o que esté dormido, o que esté alerta o no esté alerta a los estímulos externos o a los estímulos internos. ¿Y cuál será el otro aspecto importante del estado de conciencia? Será el contenido, ¿no? Y ese contenido, ¿cómo se expresa? A través de las funciones mentales superiores. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serán esas funciones mentales superiores? Memoria. No, uno de ellos es, por ejemplo, la memoria, otro puede ser el lenguaje, otro es el pensamiento, el razonamiento, otro puede ser el estado de ánimo. Situaciones entonces importantes. Cuando yo empiezo a hablar de estado de conciencia, tengo que recordar todos estos aspectos para poderlas evaluar y luego identificar desde el punto de vista clínico qué está pasando con su estado de conciencia. Un aspecto importante es el requisito. Es un requisito para yo valorar estado de conciencia que el paciente esté despierto. Ahí es secuencial, es, digamos, jerárquico, ¿no? Esté despierto, evalúo el estado de conciencia. Al revés, no. O sea, puede ser que, ¿cómo sería en cuanto al estado de conciencia al revés? La condición importante, como dijo, para evaluar el estado de conciencia es que esté despierto. Si está despierto, evalúa su estado de conciencia, ¿no? Pero el paciente puede tener algún problema de estar despierto o no, y no se puede valorar la conciencia. O sea, si no está despierto, yo no puedo valorar adecuadamente la conciencia. Muy bien, entonces vamos a ir a esto de lo que es la parte clínica del estado de conciencia. Entonces es la percepción que la persona tiene de sí misma. Por ejemplo, yo puedo definir si estoy de día, estoy de noche, hace frío, hay ruido, no hay ruido, no hay una situación en cuanto a una relación interpersonal de comunicación. Puedo ver si hay cierta calidez, si la otra persona está sufriendo o está contento. Una serie de aspectos importantes que yo puedo valorar. E internamente, ¿cómo me valoro desde el punto de vista del estado de conciencia? ¿No? Si estoy parado, si estoy echado, ¿no? Si hago algún movimiento, ¿no? Si es que yo puedo estar desde el punto de vista interno, percibir, ¿no? A través del tacto, ¿no? Por ejemplo, las cosas. Entonces, esos son aspectos importantes en cuanto a la evaluación del estado de conciencia. Bien, la función de integración cortical, decíamos, ¿no? Que tiene que estar integrada lo que es la corteza y lo que es los elementos que componen el sistema reticular activador ascendente. Y ahí estamos hablando, desde el punto de vista subcortical, del tálamo, del locus niger, ¿no? Del mesencéfalo, del piencéfalo y del tronco. Entonces tienen que haber estructuras que estén íntegras para poder tener a una persona dentro de su estado de conciencia normal. Por eso dice función de integración cortical. No solamente desde el punto de vista estructural o anatómico, sino también desde el punto de vista
funcional. Y desde el punto de vista funcional, ¿a través de qué? A través de la comunicación que van a tener por ciertas formas de comunicación a través de los neurotransmisores. ¿Cuáles son las formas por las cuales a nivel neurológico nos comunicamos? ¿A través de qué sustancias? Diríamos sustancias dopaminérgicas, sustancias noradrenérgicas, sustancias colinérgicas, ¿no? Sustancias, ¿qué más? Adrenérgicas, ¿no? Entonces, una serie de elementos serotoninérgicos, dopaminérgicos que son importantes, ¿no? Para poder estructurar la respuesta. Pues función integral cortical que permite al ser humano darse cuenta de su medio interno y externo y responder eficientemente a las necesidades derivadas de dicha interacción. ¿Cuál será el estado fisiológico normal del estado de conciencia? Uno es el que esté despierto y el otro es el que esté dormido. Es decir, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando que mi paciente está despierto pero está desde el punto de vista de conciencia íntegro? Cuando responde adecuadamente a los estímulos, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que el paciente está dormido? Obviamente, cuando yo encuentro al paciente cerrado los ojos, descansando, yo despierte al paciente y él me responda adecuadamente al interrogatorio o a los estímulos. Entonces voy a decir, el paciente está dormido. No voy a decir que está obnubilado, que está soporoso, que está estuporoso, o que está comatoso, que también son una forma de valorar los estados de conciencia, ¿no? Porque también la otra forma de valorar los estados de conciencia es básicamente cuando uno dice que el paciente está en coma, el paciente está en estado vegetativo, el paciente está en estado de conciencia mínima o el paciente está en estado de muerte cerebral, ¿no? Valoraciones que en el transcurso lo vamos a ver. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta estos aspectos. Entonces, dentro de las funciones mentales superiores, lo que yo debo valorar en el paciente, ahí tenemos lo que es la atención, ¿no? La atención, ¿a través de qué? A través de la concentración y de la cooperación. Entonces, obviamente, ustedes en las primeras clases de semiología les han dicho que identifiquen al tipo de paciente que están evaluando. Y ahí va a ser importante, ¿qué cosa? Va a ser importante su grado de instrucción. Es importante para poder valorar con preguntas bastante complejas o con preguntas bastante simples su respuesta en relación a la concentración o a la cooperación. Es importante, ¿no? Para hacer una buena historia clínica nosotros necesitamos una buena relación médico-paciente y ahí es importante que el paciente tenga esos dos aspectos. El otro, dentro de las funciones mentales superiores que se pueden alterar cuando hay compromiso de estado de conciencia, que después vamos a ver, es el estado de ánimo. Y como les decía, el paciente puede estar deprimido, ansioso, irritable. No hay que confundir eso en algunos casos con situaciones de grados de excitabilidad o irritabilidad franca o severa cuando hay, por ejemplo, los famosos delirios, ¿no? El delirio no, es un tipo de trastorno de conciencia, ¿no? Pero que no está dentro de esta valoración. Luego vamos a evaluar lo que es la memoria, ¿no? Y ahí la memoria reflexiva, reciente, remota, en función al tiempo y sobre todo cuando uno trata de hacer que el paciente recuerde rápidamente problemas tan sencillos como son, ahí dicen, los dígitos, palabras o inclusive acontecimientos en un tiempo mucho mayor. Rápidamente uno puede darse cuenta con el paciente si es que hay o no hay alteraciones finas. No se olviden que no necesariamente cuando buscamos alteración de la conciencia nosotros vamos a tener que buscar las cosas más severas, sino las cosas más incipientes, ¿no? Yo les cuento un caso, por ejemplo, de un colega que estaba en una atención de emergencia, ¿no? Trabajando normalmente, y ¿qué pasó? Bruscamente él dijo, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿No? Entonces, bruscamente tuvo una alteración de su estado de conciencia, porque no se adecuó al medio en el que estaba y respondió con preguntas que no estaban dentro del caso. Cuando se le valoró después al médico, ¿no? Se le hizo una tomografía primero, donde se evidenció una lesión hipodensa, y cuando ya se le hizo una resonancia se definió que era una lesión tumoral cerebral en el frontal, ¿no? O sea, sí,
situaciones tan sencillas, ¿no? O problemas, alteraciones funcionales, inclusive sensoriales, problemas a nivel de la olfacción, en fin, la visión. Entonces hay que valorar la memoria en cuanto a, al examen clínico. Luego tenemos la valoración del cálculo aritmético, eso también es sencillo, ¿no? El juicio y la abstracción, la orientación, que es lo que más nosotros utilizamos en el examen clínico general, ¿no? Cuando pasamos ya al examen clínico y hacemos el examen clínico general, ahí valoramos lo que es el famoso lote, ¿no? Si está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Y entonces decimos nosotros, si es que la respuesta es adecuada, decimos lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Y entonces uno puede decir, probablemente este paciente, desde el punto de vista de su estado de conciencia, no hay ningún problema, ¿ya? Pero para ello también preguntan, ¿no? Es sencilla siempre, ¿qué día es hoy? ¿Estamos de día, de noche? ¿Qué lugar es? ¿No? ¿Cómo te llamas? En fin, esos datos importantes que hay que valorarlos. Y a veces nosotros cuando vemos las historias clínicas, sobre todo los internos que están constantemente evaluando a los pacientes en la emergencia, ¿no? Vemos diagnósticos, por ejemplo, diagnóstico accidente cerebrovascular, ¿no? Isquémico o hemorrágico, y cuando vemos el examen clínico, ni siquiera en el examen general está la valoración del estado de conciencia, ¿no? Y la cosa más sencilla, si está lúcido, orientado, ¿no? O a veces de frente le ponen el Glasgow, ¿no? El Glasgow no es una valoración inmediata, ¿no? Es una valoración que es importante, sí, pero dependiendo de qué componente estamos evaluando. Dentro de las funciones mentales superiores también vamos a tener el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje puede alterarse por muchos aspectos. Tenemos el lenguaje espontáneo, en ellas, ¿no? Cómo está en cuanto a su orden, en cuanto a la claridad, ¿no? En cuanto al sentido que tiene el lenguaje en el paciente, la comprensión también, la lectura, la escritura, ¿no? Esos aspectos son importantes porque cuando nosotros tenemos alteraciones del estado de conciencia van a distorsionarse y entonces alguien podría decir está afásico. Por ejemplo, la disartria sería parte de, pues que ese paciente con disartria va a tener un problema, ¿para qué? Para articular una palabra y entonces va a tener una alteración del lenguaje, ¿sí? Ese paciente podrá tener alguna situación de compromiso de conciencia. El hecho de que no pueda articular, ¿no? Es una cuestión mecánica, ¿no? Es una cuestión mecánica, ya sea un par craneal, ya sea un músculo, ya sea una situación estructural a nivel de la cavidad oral, pero sobre todo disartria par craneal, siempre se hace acordar disartria par craneal, ¿no? Alteración en la articulación, pero ese paciente puede tener dificultad para hablar, pero está consciente, su estado de conciencia no está comprometido, o sea, no necesariamente las alteraciones, pero en cambio, por ejemplo, el paciente que tenga una afasia no tiene imposibilidad de comprender lo que uno le dice, ese paciente tiene una alteración o trastorno de conciencia. Entonces las alteraciones del lenguaje, en este caso puede ser la disartria, la disprodia, la grafia, la alexia, la afasia, ¿no? Dependiendo de qué zonas del cerebro se comprometen, ¿ya? Desde el punto de vista funcional, por ejemplo, la disartria, ¿no? Alteraciones en la articulación de la palabra, daños a nervios motores, como decíamos, básicamente pares craneales. O por ejemplo la alexia, ¿no? Incapacidad para comprender el lenguaje escrito. Ahí, por ejemplo, sí hay una situación de lesión a nivel estructural y funcional desde el punto de vista cerebral. Ahí básicamente para identificar las zonas, ¿no? ¿Qué zonas son? Las zonas 8, 4, 10, las zonas de Broca, en fin, la región singular, la pelímica, ¿no? Las frontales, en fin, las zonas estructurales que nos orientan a cuanto más amplias y difusas son el compromiso neurológico, probablemente más expresión clínica va a tener el paciente, ¿no? Sobre todo cuando el compromiso es a nivel cortical, pero cuando el compromiso es a nivel de tronco, son zonas muy puntuales, específicas, que se lesionan y el paciente puede tener compromisos de conciencia muy severos. Desde el punto de vista clínico, cuando yo evalúo la lesión neurológica, ¿qué cosas tengo que evaluar?
qué cosa evalúan ustedes, qué cosa les orienta a ustedes desde el punto de vista del examen clínico, alguna severidad, o inclusive a través de ese examen clínico ustedes pueden ubicar el lugar de la lesión. ¿Tienen una idea? Por ejemplo, ¿no? Lo que hemos hecho en las primeras clases de la valoración de la historia clínica. Yo puedo valorar, por ejemplo, las pupilas. Es importante las pupilas para poder definirlo. Yo puedo valorar la función motora. Yo puedo valorar el tipo de respiración. Yo puedo valorar los pares craneales, ¿no? O sea, para poder definir a qué nivel están inclusive en la lesión. Ahora, ¿cuáles son los grados? Entonces, lo que hemos visto anteriormente son las valoraciones, diríamos, clínicas normales que nosotros debemos buscar en un paciente para definir si es que hay o no hay alteración en el estado de conciencia. Pero cuando ya nosotros encontramos alguna alteración, tenemos que ubicarla, ¿no? En qué nivel de confusión o alteración de grado de conciencia está el paciente. Y ahí tenemos, dice, sin alteración del estado de vigilia. ¿Qué quiere decir? El paciente está despierto, ¿no? Y entonces puede haber una situación de confusión. ¿Y cuáles son las características para decir que mi paciente está confuso? Por ejemplo, en un paciente que está en coma, yo puedo decir que está confuso. ¿La condición cuál es? Que el paciente está despierto y el paciente que está en coma no está despierto. Entonces, cuando yo evalúo, dice, estado caracterizado por la torpeza intelectual, no va a haber una respuesta adecuada. Cuando antes les decía, si el paciente está durmiendo y yo lo despierto y me responde coherentemente, diré, ¿hay algún grado de alteración de la conciencia? No. Pero si no me responde, ¿no? O sea, despierta el paciente, pero no me responde coherentemente, no puede organizar las ideas, no puede responderme a preguntas sencillas, ¿qué voy a decir? El paciente está en una situación de confusión. Ahora, es importante ustedes quizás que vayan integrando por qué se puede alterar el estado, por qué puede haber un compromiso neurológico y alterar el estado de conciencia. ¿Cuáles creen que son las causas? Las causas son múltiples, ¿no? Si nosotros quisiéramos ordenarlos, diríamos causas infecciosas. Otro diría causas traumáticas. Otro diría causas vasculares. Otro, causas tóxicas. Alguien diría causas farmacológicas. Causas inflamatorias, inmunológicas. Causas. ¿Ya se acabaron las causas? Causas hidroelectrolíticas, ¿no? Causas ácido-bases, ¿no? Entonces miren la cantidad de condiciones que van a desencadenar, y ustedes han hecho, ya acaban de salir de situaciones de problemas endocrinológicos. ¿Habrán causas endocrinológicas? Claro que van a haber causas endocrinológicas, ¿no? Causas desde el punto de vista hepático, renales, toda puede conllevar alteración desde el punto de vista neurológico, y yo estoy en la obligación de valorar, y eso es importante, ¿no? Ese será el aspecto, inclusive las tumorales, ¿no? Las causas tumorales es una causa frecuente, ¿no? De compromiso de conciencia. Desde el punto de vista estructural, lesiones anatómicas, pero desde el punto de vista funcional, distorsión bioquímica. ¿En qué? En el metabolismo celular de la neuroglía, ¿no? De la neurona, y destrucción, lisis neuronal, lesión neuronal, que a veces es irreversible. Entonces, cuando ustedes quieren valorar grados de alteración de la conciencia, lo tienen que hacer en todo ese tipo de pacientes, ¿sí o no? Porque ustedes van a decir, mira, este paciente puede tener, supongamos que hablamos de trastornos hidroelectrolíticos, ¿qué puede tener? No, puede tener hipernatremia y hacer trastorno de conciencia, puede tener hiponatremia y hacer trastornos de conciencia, o inclusive problemas de tipo digamos, de control funcional desde el punto de vista del metabolismo interno, la hipotermia, la hipertermia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de abastecimiento
de energía para el metabolismo celular, la glucosa, ¿no? Hipoglicemia, hiperglicemia. ¿Sí? Cuando ustedes están frente a todos esos tipos de pacientes, ustedes tienen que pensar, ¿tendrá algún grado de compromiso de conciencia? Que algunos lo llaman síndrome confusional, ¿no? Confusional, ya sea agudo o crónico. Entonces, en este caso la confusión sería un aspecto importante, sobre todo si es que no hay una respuesta adecuada. Eso es cuando hay alteración del estado de vigilia, el paciente despierta. Y con alteración del estado de vigilia, la obnubilación, el delirio, el estupor y el coma. Ahí hay un aspecto importante que no solamente es la valoración del interrogatorio, también yo puedo utilizar parte del examen clínico. ¿Qué parte del examen clínico podría usar? ¿Tienen una idea? ¿Cuáles son las partes del examen clínico? Las 4 partes que les decía al inicio, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Yo podría usar auscultación? No, auscultación no me va a decir, mira, hay o no hay trastorno de conciencia. ¿Podría usar mi observación? Sí, la observación me puede decir que. ¿Podría usar la palpación? ¿Qué dicen? Claro que puedo usar la palpación. ¿Para qué voy a usar la palpación? Para ver si me responde o no al dolor, al tacto, al movimiento, ¿no? Entonces, la percusión estaría casi ya reemplazada, superpuesta por la palpación, ¿no? Entonces es importante, ustedes tienen que valorar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, la obnubilación, el delirio, el estupor y el coma, debe ser identificado desde el punto de vista de valoración clínica, ¿no? Es decir, ¿qué cosa yo voy a hacer? 2 aspectos entonces importantes. Uno, ¿cuál es? El interrogatorio, la pregunta que yo le voy a hacer y cómo me va a responder, ¿no? Y lo otro es el examen clínico, si va a haber o no respuesta a la palpación en mi paciente. Cuando hablo de palpación, si responde o no al estímulo táctil o doloroso, ¿no? Entonces vamos a ver eso ahí, ¿no? Entonces dice la obnubilación. ¿El paciente cómo está? Somnoliento. Hay disminución de la atención, pensamientos lentos y confusos, desorientado, irritabilidad, hiperexcitabilidad, ¿no? Este paciente, desde el punto de vista del estímulo, ¿cómo va a estar? Va a responder rápidamente, ¿no? Va a responder, es decir, yo le toco y el paciente va a ser hiperexcitabilidad, no solamente desde el punto de vista cognitivo, o sea, de la conducta, sino también de la respuesta motora, ¿no? El delirio, incremento de la somnolencia, ¿no? Podrá haber delirio desde el punto de vista clínico hipoactivo e hiperactivo, ¿no? El delirio hiperactivo será pues aquel que está exacerbado en todo, y el delirio hipoactivo, aquel que está apagado en todo. Pero lo importante es que va a haber alteraciones en cuanto a la distorsión de la realidad, ¿no? Y la distorsión de la realidad expresada desde el punto de vista de las alucinaciones, ¿no? El miedo o percepciones erróneas sensoriales, ¿no? Eso es importante. Luego tendremos el estupor, ¿no? El estupor que viene a ser un estado de somnolencia profunda, ¿no? Yo tengo que utilizar para despertar al paciente, ¿no? Tengo que hacer estímulos vigorosos, ¿no? O sea, movimientos bruscos para que mi paciente, en cambio al otro le toco y despierta rápidamente, el otro no, tengo que hacerle movimientos, como le digo, severos, vigorosos para que el paciente pueda despertar. Por eso dice somnolencia profunda. El sujeto solo puede despertar a estímulos vigorosos y repetidos. Si el estímulo cesa, el sujeto recae en el estado de somnolencia, o sea, nuevamente recae, ¿no?, a un estado de somnolencia. ¿Cómo voy a dar cuenta que está en estado de somnolencia? Básicamente porque los ojos están cerrados. Vigilia es ojo abierto. Que esté consciente o inconsciente, eso es otra cosa, ¿no? Pero vigilia es estado de estar despierto desde el punto de vista de apertura ocular. En cambio, el coma, por ejemplo, ya es una alteración de compromiso mucho más complejo, mucho más severo, ¿no? En donde desde el punto de vista del interrogatorio no va a haber ninguna respuesta, ¿no? No va a haber ninguna situación de alteración de la percepción, del lenguaje, del orden en cuanto al verbo, ¿no? O en identificación, irritabilidad, ni nada, no hay respuesta, ¿no?
¿Cómo va a estar desde el punto de vista del estímulo? Tampoco, ¿no? A nivel desde el punto de vista del estímulo, la respuesta es mínima. Por eso dice, es un estado de plena conciencia y le falta respuesta a cualquier tipo de estímulo, ¿no? Y sobre todo es importante que acá no hay ninguna respuesta al dolor, ¿no? ¿Y dónde buscan ustedes el dolor en el paciente? ¿Qué lugares son indicados para poder estimular y buscar un exquisito dolor para tener alguna respuesta, ya sea de localización o de rechazo, que después sí se valora desde el punto de vista del estado de la escala de Glasgow, ¿no? Entonces, articulación temporomandibular, ¿no? Salida de qué nervio? Séptimo par craneal, ¿no? Entonces yo puedo presionar ahí. Lo otro es, ¿no? A nivel de las mamilas, ¿no? Las mamilas se puede presionar, o una presión muy vigorosa, muy fuerte a nivel del tórax, sobre todo el esternón, ¿no? Entonces pueden haber o no respuesta. En el paciente con coma no hay respuesta. O sea, ahí la lesión es mucho más severa. Ahora, bueno, la diferencia fundamental con el sueño es un estado intrínsecamente reversible. Lo que les decía siempre desde el inicio, ¿no? El sueño es un estado reversible, pero que responde con normalidad. Ahora, hay la escala de Glasgow es una escala que se creó básicamente para poder aplicarla en pacientes que cursan con un compromiso agudo de estado de conciencia como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal. Y era importante decir, el paciente tiene traumatismo encefalocraneano leve, moderado, severo o grave, ¿no? Ese hecho me daba la opción de decir su pronóstico, ¿no? Decíamos, por ejemplo, los pacientes que tienen una escala de Glasgow de menos de 5 o 3, ¿no? El pronóstico es muy malo, porque la mortalidad es alta. Es decir, de 10 pacientes, 8 probablemente se mueran, ¿no? 80%. En cambio, los pacientes que tienen una escala de Glasgow de 12 o 13, la mortalidad es mínima, ¿no? Entonces, digamos, de 10, más o menos 2 o 3 podrían tener alguna situación de secuela, pero no de compromiso severo. Entonces, la escala de Glasgow luego se ha aplicado también, ya no solamente en los pacientes que tienen traumatismo encefalocraneano, sino también en cualquier tipo de injuria neurológica, ¿no? Las que habíamos mencionado, todas las infecciones, ¿no? Y para eso, bueno, hay otras escalas, pero la que más se está usando y hasta ahora es la escala de Glasgow de coma y la escala modificada de Glasgow, que algunas veces ya en cuidados intensivos te da una puntuación mucho más específica, ¿no? ¿Y en qué se basa la valoración de la escala de Glasgow? Básicamente en valorar tres aspectos en cuanto a su respuesta, ¿no? Es decir, respuesta motora, ¿no? Respuesta verbal y respuesta ocular, ¿no? Entonces yo valoro, le doy un puntaje y los pacientes pueden tener, por ejemplo, ¿no? Una alteración en la respuesta ocular, es decir, no hay una adecuada respuesta a la orden verbal, ¿no? El paciente puede tener una situación inapropiada en la respuesta verbal y puede tener una respuesta motora en la cual retira, dice, ante el dolor. Yo valoro y digo 4 más 3, 7, ¿no? Más 3, 10. Ese paciente tiene una escala de Glasgow de 10. Pero tengo que tener, lo más importante es qué cosa voy a hacer para hacer el examen, ¿no? Si hay apertura espontánea, si hay apertura a la orden verbal. Normalmente a la orden verbal, ¿qué le diría? Su nombre, ¿no? Lo primero que nosotros le llamamos por su nombre al paciente, ¿no? Y si no supiéramos su nombre, ¿no? Nosotros diríamos, ¿cómo te llamas? O sea, alguna pregunta sencilla para ver si hay una respuesta a la orden verbal, ¿no? Los estímulos dolorosos que ya les he explicado y obviamente cuando está ausente. Uno tiene que buscar. Ahora, ¿para qué más sirve la valoración de la escala de Glasgow? Para cuando todos los pacientes que tienen un compromiso de conciencia y de acuerdo a la valoración de la escala de Glasgow están igual o menos de 8, esos pacientes deben tener un manejo adecuado de la vía aérea, ¿no? Ustedes saben, el ABC
del manejo del evento agudo en un paciente con... Entonces la vía aérea, entonces esos pacientes deben ser rápidamente ¿qué? Intubados, ¿no? O sea, hay que ponerles un catéter, un tubo orotraqueal, ¿no? Para poder manejar adecuadamente la ventilación y evitar alguna situación de compromiso respiratorio o de hipoxemia, ¿no? Obviamente el ABC siempre es oxígeno, sí o sí oxígeno, la vía aérea debe estar limpia siempre, y el C, que es importante, de la circulación. La parte, ¿por qué circulación? ¿A qué se refiere circulación? En caso de lesión neurológica, ¿qué cosa me interesa? Les decía al inicio, me interesa la perfusión a nivel cerebral. ¿Y qué significa perfusión a nivel cerebral? Significa la presión mínima que me debe de llegar al cerebro para poder yo, ¿qué cosa? Llevar el oxígeno y que la célula cumpla su metabolismo adecuado. Por eso es que no es bueno bajar bruscamente la presión arterial. Entonces, para eso la presión arterial media, y a veces ya cuando el paciente está en... ¿Por qué? Porque ¿qué cosa se puede producir en una lesión neuronal? Se puede producir el edema, ¿no? Y ahí ustedes han escuchado de repente el término edema citotóxico y edema vasogénico, ¿no? ¿Cuándo se dice que es edema citotóxico? Cuando hay lesión estructural desde el punto de vista de la neurona. O sea, el ejemplo típico de edema citotóxico es el tumor cerebral, ¿no? Ese es el ejemplo típico. En cambio, un traumatismo encefalocraniano que te produce hipertensión endocraniana, ese es el ejemplo típico ¿de qué? De edema vasogénico. ¿Por qué? Porque ocupa espacio, comprime, aparte que te produce. Entonces, el edema, la hipertensión endocraniana, ¿qué cosa te va a producir? Te va a producir también hipoxemia por compromiso a nivel de los vasos. ¿Qué yo tengo que hacer en esos pacientes? Por sentido lógico, razonamiento lógico, sentido común diría, ¿no? Si en un paciente que no tiene un edema cerebral, yo tengo que mantener un promedio de presión arterial media, en los pacientes que están con edema cerebral debo de tener una mayor presión arterial media para evitar compromisos en eso. Entonces, la valoración de la escala de Glasgow me va a servir como pronóstico para tomar conductas y sobre todo para ver qué grado de... Uno puede hacer una transpolación, diríamos, una comparación, diciendo con cuánto de escala de Glasgow puede ser obnubilación, con cuánto de escala de Glasgow puede ser sopor, estupor, con cuánto puede ser sopor superficial, sopor profundo, o con cuánto es el coma, ¿no? Porque esa es la correlación clínica entre los otros grados o el compromiso de conciencia versus la escala de Ahora, habíamos dicho que las alteraciones pueden ser agudas o subagudas o crónicas inclusive, ¿no? Dentro de ellas hay alteraciones pues, desde el punto de vista funcional, ejemplos como alteraciones de la conciencia expresados desde el punto de vista de la demencia, del autismo asinético, estado vegetativo o muerte cerebral. Entonces, la demencia es la reducción difusa de las funciones cognitivas, ¿no? Lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Las funciones mentales superiores, ¿no? Debido a un proceso orgánico sin reducción en el estado de vigilia. Siempre ese dato importante, el paciente está despierto, ¿no? Y pueden haber demencias de tipo vasculares, demencias de tipos degenerativos, demencias por, inclusive hay diríamos una pseudodemencia, ¿no? Por compromiso nutricional. ¿A qué me estaré refiriendo? ¿Qué vitamina es importante para el metabolismo a nivel cerebral? ¿No? Una vitamina del complejo B. ¿Qué vitamina del complejo B? La tiamina, ¿no? Es un aspecto importante, por ejemplo, para las personas que a veces pierden tiamina por alguna situación de enfermedad o por medicamentos o no tienen un adecuado aporte, pueden hacer trastornos de la conciencia, ¿no? Y puedo ser, en este caso, reversible, ¿no? Ahora, me he olvidado cuando les comentaba del coma. El coma, en realidad, ¿cuándo vas a definir tú que el paciente está en coma? Cuando le has hecho una valoración de tu Glasgow, dice está en 3, pero es importante el tiempo.
Cuidado, ¿qué cosa es un síncope? El síncope es una pérdida súbita, brusca de la postura y el estado de conciencia, ¿no? Entonces uno podría decir está en coma, porque tú, en el momento del síncope tú le valoras, el paciente no te responde nada. ¿Estará en coma? No, ahí el tiempo es importante. Empezamos a hablar de coma cuando el tiempo promedio es más de una hora. Si en una hora no hay una adecuada respuesta, entonces yo puedo estar pensando que ese paciente tiene coma. Y el coma puede durar, ¿no? Puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Si no yo logro rehabilitar o responder a ese paciente, no logro mejorarlo, va a pasar al otro lado. ¿Cómo se llamará eso? Estado vegetativo, ¿no? Y si estando en el estado vegetativo hay ciertas respuestas, uno puede decir está en el estado de función cerebral mínima. Y si no hay nada de respuestas ya en un tiempo mayor de 12 meses, ¿no? Un año, puede ser una muerte cerebral, o sea, es progresivo, ¿no? Pero también puede darse, está en coma, ¿no? Y el paciente puede responder adecuadamente, nosotros actuamos inmediatamente, responde al tratamiento adecuado y el paciente recupera, pasando por las situaciones de somnolencia o inclusive recuperando íntegramente su estado de conciencia. ¿Ya? Entonces, las demencias, el mutismo asinético, ¿no? Estado de inmovilidad silenciosa. Por ejemplo, hay una lesión a nivel del tronco y el paciente queda cuadripléjico, ¿no? Y por una lesión a nivel de par craneal tiene disartria. Por ejemplo, el paciente tiene disartria, está cuadripléjico, ya está despierto. Yo podría decir que ese paciente está en mutismo asinético. ¿Qué dirían ustedes? ¿O qué me preguntarían? ¿No? Entonces uno tiene que evaluar si su respuesta a los estímulos son adecuadas. ¿Me sigue con la vista? ¿Tiene expresiones en la fase? ¿No? O sea, me doy cuenta que no ha habido compromiso a nivel de conciencia. Puede ser que él no ha tenido compromiso a nivel no encefálico, a nivel de tronco ha sido tan específico, pero ese paciente, o sea, a ese es lo que le llaman el locking micro, ¿no? O sea, el paciente enclaustrado, encerrado, ¿no? Doctor, ¿eso se presenta en ELA? ¿Cómo? ¿Eso se presenta en un cuadro? La ELA, claro, es una degeneración que puede dar, porque puede dar eso. No te compromete el estado de conciencia, pero al final te inhabilita totalmente, pero ese paciente no tiene alteraciones de las funciones mentales superiores. Y ELA puede ser, ¿no? Uno de ellos, ¿quién era? Claro, el famoso científico, ¿no? Que tenía todas sus condiciones mentales superiores pero pareciera, si uno no hubiera evaluado esos aspectos, podría equivocarse y decir ese paciente está en mutismo, ¿no? Hay ciclos de dormir y despertar. O sea, el hecho de que yo duerma o despierta no significa que esté en estado de conciencia adecuado. Son otros aspectos más, ¿no? Por ejemplo, no hay actividad espontánea, decíamos, ¿no? Lesiones en el hipotálamo y regiones adyacentes. Siempre tiene que haber una integración en esas estructuras anatómicas. El estado vegetativo, decíamos, el paciente que está en coma, si no responde adecuadamente en un determinado tiempo, puede pasar al estado vegetativo. ¿Comprende? ¿Qué lo va a diferenciar del coma? En el coma, ¿cómo estaba desde el punto de vista del estado de vigilia? El paciente estaba dormido, no respondía a ningún estímulo. En el paciente con estado vegetativo, ¿cómo está? Despierto. Ese es un aspecto importante, ¿no? Comprende siempre en torno a la vigilia, ojos abiertos, acompañado por una falta total o evidente. O sea, ahí sí comparte con el coma, ¿no? Comparte. Entonces, a veces muchos familiares se emocionan cuando el paciente abre los ojos y dice va a recuperar, ¿no? Pero en realidad no es un dato que pueda decir que efectivamente va a haber una evolución adecuada y recuperación del estado de conciencia de forma completa. Se puede presentar después de una lesión cerebral grave, como hemos dicho, el estado de coma es así. Y un aspecto importante, diferencia con la muerte cerebral, las funciones autonómicas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de las funciones autonómicas? ¿No?
paciente, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su frecuencia respiratoria, cómo está el pulso, ¿no? O sea, las funciones autonómicas son básicas, cómo está la presión arterial, ¿no? Entonces, eso es importante desde el punto de vista del estado vegetativo, ¿no? Y la muerte cerebral, ¿no? Si yo evalúo desde el punto de vista clínico, tengo que encontrar algunos parámetros. Pero, ¿qué cosa más podría hacer para definir que hay o no hay muerte cerebral? Porque dar el diagnóstico de muerte cerebral ya es una situación concluyente, ¿no? O sea, diríamos irreversible. ¿Por qué a veces para nosotros desde el punto de vista médico es importante definir que el paciente esté en muerte cerebral? Porque nos puede servir, si es que así la familia lo aceptara o el paciente lo haya puesto en sus documentos, para poder utilizar los órganos del paciente, ¿no? Eso como para donación de órganos. Nosotros debemos definir si y es un equipo médico el que define si el paciente está en muerte cerebral. Es el neurólogo, el neurocirujano, el neurofisiólogo, el intensivista, ¿no? Entonces, un aspecto importante es un examen de actividad cerebral, ¿sí o no? ¿Cómo podría yo identificar una actividad cerebral? A través de un examen sencillo, ¿no? ¿Cómo se llama? El electroencefalograma, ¿no? Para ver si hay o no hay. ¿Qué cosa espero yo cuando está en muerte cerebral? Que salga una línea isoeléctrica, ¿no? O sea, no hay. En la muerte cerebral va a haber pérdidas irreversibles de todas las funciones, definitivamente, ¿no? Obviamente incluye lo que es el coma, va a haber trastornos en cuanto a la respiración, ¿no? Ausencia de funciones de reflejos, definitivamente no hay reflejo pupilar, ¿no? Cuando hablamos de reflejo pupilar estamos hablando básicamente de función a nivel de ¿qué? Del tronco, ¿no? Tronco, mesencéfalo, ¿no? Hay que sí, para hablar de muerte cerebral, siempre hay que descartar que no haya situaciones como las que estamos mencionando, ¿no? El paciente no debe estar en coma farmacológico, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos condicionar o llevar a un paciente a una inactividad o actividad mínima cerebral desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Sobre todo usando los barbitúricos en situaciones muy especiales, ¿no? O inclusive, por ejemplo, en los pacientes que tienen convulsiones y entran a un estatus convulsivo, que es diferente a una crisis convulsiva, nosotros tenemos que hacer que el cerebro entre en una situación de inactividad, y ahí se llama coma barbitúrico. ¿Por qué? Porque puede ser. ¿Y cómo voy a monitorizar que mi paciente efectivamente ya no está convulsionando? La única forma de saber que ese paciente no está convulsionando es haciéndolo electroencefalograma. ¿Por qué? Porque ahí voy a ver si es que hay una actividad eléctrica aberrante, ¿no? Entonces es importante esa valoración desde el punto de vista del estado de conciencia. Hemos sido sencillos, directos, algunos datos importantes de la parte clínica. Entonces, en resumen, uno diría que para evaluar el estado de conciencia, yo debo de utilizar dos aspectos importantes del examen clínico, ¿no? La inspección y la palpación, para poder decir cuáles serían entonces las alteraciones del estado de conciencia desde el punto de vista de la valoración clínica. Va a haber dos, ¿no? Si es que utilizo la escala de Glasgow, ¿no? Por un lado, y la otra si es que utilizo solamente la valoración clínica en cuanto a lo que es obnubilación, ¿no? Ya soñoliencia, que es lo normal, obnubilación, demás. ¿Sopor o estupor? ¿Cuál es primero? ¿Sopor o estupor? Primero es sopor y luego viene primero es estupor, luego viene sopor superficial, sopor profundo y coma. Muy bien, las preguntas para el examen van a estar básicamente en relación a lo que nosotros hemos hablado, casos clínicos en los cuales ustedes podrán decir que este paciente está en muerte cerebral, este paciente está en autismo amnético, está en función o actividad mínima cerebral, o este paciente tiene un problema de delirio, ¿no? O hiperexcitación. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a preguntar. Muy bien, ¿alguna pregunta?
parece que se ha entendido todo o no se ha entendido nada. La mayoría de nosotros probablemente haya entendido poco porque han estado cansados, algunos se han dormido.